haya oscuridad, tu luz brillará. ¿De quién temeré? El enemigo está debajo de mis pies, tú me protegerás, aún en dificultad. ¿De quién temeré? Yo sé quién va delante, sé quién está detrás, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está, el que reina por siempre es mi amigo fiel, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. Fuerza y salvación vienen de ti, Señor, aunque haya oscuridad, tu luz brillará. ¿De quién temeré? Oh, ¿de quién temeré? Yo sé quién va delante, sé quién está detrás, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está, el que reina por siempre es mi amigo fiel, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. ¿Le quiere pedir a Dios que hable a su corazón? Incline su cabeza y dígale así con esas mismas palabras: Dios, quiero que hables a mi corazón. Señor, queremos que hables a nuestra vida en esta mañana. Gracias por tener la oportunidad y el privilegio de abrir tu palabra. Guíanos para entender, para poder comprender lo que tienes para nosotros y podamos servirte con todo nuestro corazón al saber que tú estás de nuestro lado. En el nombre de Jesús, amén. Una persona especialista, ¿cierto?, en el tema de situaciones que suceden en nuestra vida, dijo lo siguiente: todos tenemos en nuestro cuerpo lo que se conoce como un mecanismo de pelea o huida.
Esta es una reacción natural, fisiológica, al miedo, al peligro o a la incertidumbre. Todos nosotros tenemos eso en nuestro cuerpo. Ese sistema como mecanismo de defensa que en medio de las complicaciones o peleamos o huimos. Y yo les quiero mostrar a un personaje de la Biblia, David, que él frente a esta situación él decidió pelear. Él decidió pelear y nos deja un lindo ejemplo y un gran ejemplo de cómo nosotros debemos hacer. Ahora, cuando pensamos en David, vamos a pensar en un versículo. Ahí en 1 Samuel capítulo 17, vamos a leer versículos 4 al versículo 16 para poder entender y desarrollar un poquitito algunas cosas de este personaje de David. Y en esta situación que él estaba ahí frente al gigante. Dice el versículo 4 del capítulo 17 de 1 Samuel. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Ahí está, ¿cierto?, la ilustración bíblica, como el Señor nos está mencionando este gigante al que tenía que enfrentar David. Ahora déjeme mencionarle como introducción rápidamente cuáles eran las características de este gigante. Miren las características, lo vemos ahí en esa fotografía, nos muestra cómo estaba vestido, que lo describe muy claramente ahí el texto bíblico. Su dimensión, miren el versículo 4 del capítulo 17. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. 6 codos y 1 palmo, era un poco más grande, de 3 metros la altura que tenía Goliat. Ahí les voy a mostrar una foto para que dimensionemos un poco más, pero nos muestra claramente cuál era su dimensión. No solo su dimensión, nos da su descripción muy detallada. Miren lo que dice el versículo 5 al 7. Y traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía greba de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Iba su escudero delante de él. No solamente él estaba ahí en el frente de batalla, sino que tenía su descripción. Y mire, quiero mostrarle algunas cositas importantes en cuanto a la descripción que él tiene, porque la Biblia nos va mencionando muy claramente qué significaba esto. Por ejemplo, en la descripción decía que traía un casco de bronce, una cota de malla, las grebas, que son polainas que tenía ahí en sus piernas. La armadura pesaba cerca de 57 kilos. La punta de su lanza solamente pesaba más de 7 kilos, y además delante de él iba un ayudante con un escudo protector
de un tamaño muy grande, tal cual como lo está mostrando ahí la fotografía. ¿Se da cuenta la descripción que tenía este gigante? Y David tenía, y comienza a aparecer después en escena, pero sigamos viendo cuál era su característica, su determinación. Mire la determinación que tenía este gigante, versículo 8 y 9, nos dice también cuál era su determinación. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Su determinación, él estaba determinado a pelear con alguien que le pudiera hacer frente. No solo su determinación, mire su desafío, el versículo 10, continuando ahí dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Él estaba no solo dispuesto, determinado a pelear, sino él hace el desafío más claramente. Por si no lo entendían, traigan a un hombre para que pelee conmigo. Y por último, ¿cuál era su disciplina? Mire lo que dice ahí el versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Se da cuenta lo que tenía que enfrentar David? Él estaba por enfrentarse a un gigante tremendo, un gigante enorme. Ahora vamos a ver algunas cosas que quiero que puedan quedar ahí en su corazón en cuanto a este enfrentamiento que hubo. ¿Cuál fue la consecuencia en la gente al ver a este gigante que aparecía? Lo dice también el texto bíblico. Mire lo que dice el versículo 11 y el versículo 24 del mismo capítulo 17. El versículo 11 dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué pasó con ellos? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Turbación, solo turbación el versículo 11, pero también el tener gran miedo. La turbación es el estado de ánimo de la persona que no sabe qué hacer o qué decir. Eso es una turbación. ¿Qué hago? ¿Qué puedo decir? Así estaba el ejército de Israel. Saúl, el rey, con todo su ejército. Tuvieron también temor, lo dice ahí el versículo, dice que tuvieron gran miedo. Pero mira el versículo 24 del capítulo 17. Dice el versículo 24: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Un gigante que empezó a aparecer y a levantarse y parecía que cada vez era más grande. Y a veces en nuestra vida cristiana van a aparecer gigantes así, que parece que son cada vez más grandes, cada vez más inmensos, más equipados. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como hijos de Dios cuando esto sucede? Pensemos primero en por qué describe tan detalladamente al enemigo. ¿Se dio cuenta de todos los detalles que da del enemigo? Ahora yo me pensaba y me preguntaba, ¿por qué describe tan detalladamente al enemigo? Y hay una par de razones. Primero debemos nosotros considerar al enemigo. El enemigo en la vida del cristiano está siempre, está todos los días, y él está equipado tal cual como nosotros vemos la descripción de Goliat. El enemigo está, debemos considerar el enemigo, debemos ser conscientes del enemigo. ¿Saben que el diablo ha ganado una batalla muy grande y muy importante para él? Porque nosotros como hijos de Dios no somos conscientes de que hay un enemigo. Estamos en una batalla espiritual, no estamos en un parque de diversiones. Y en esa batalla espiritual debemos ser conscientes del enemigo. Así está descrito ahí el texto. Ellos estaban en un valle donde estaban a punto de pelear y aparecía este gigante haciendo insultos en contra de Dios. Considerar al enemigo, consciente del enemigo, pero también debemos combatir el enemigo. Ahora, cuando decimos combatir el enemigo, nosotros no tenemos la fuerza para hacerlo, no tenemos la capacidad para hacerlo, pero sí Dios sí está de nuestro lado. Y es lo que nos enseña David. Vamos a pensar un poquitito cuál era la perspectiva que tenía David. Y esta es la perspectiva correcta que debemos tener nosotros en cuanto enfrentamos a un gigante. Mire la perspectiva que tenía David del enemigo. ¿Cómo se ve ahí David? Pequeñito, ¿cierto? Mire otra fotografía, fíjese las dimensiones. Y mire esta que está en un museo ahí en Inglaterra. Así era Goliat. Esa persona que está ahí mide 1,60 m y algo, la mujer, y así era la altura de Goliat. Se da cuenta que la perspectiva que él tenía era de un tremendo gigante, un tremendo enemigo.
Ahora, él tenía una perspectiva correcta frente a ese enemigo que era así tal cual, real. Él se podía parar delante de él y lo veía como un hombre inmenso. ¿Cuál era la perspectiva correcta que tenía David? ¿Qué hizo que él fuera un vencedor en esto? Vamos a pensar en eso. La perspectiva correcta primero. David sabía quién era él. David sabía quién era él. Y eso es lo primero que nosotros debemos entender y saber cuando estamos frente al enemigo. Saber quiénes somos nosotros. Déjeme explicarle un poquitito qué es lo que quiero decirle. Primero, David sabía cuál era su función. Mire lo que dice ahí el mismo capítulo 17, versículo 34. Él sabía cuál era su función, qué es lo que él estaba haciendo. Mire lo que dice el texto. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería, lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Pero mire cómo comienza el 34. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. ¿Sabe lo que David le dice a Saúl cuando lo llama? Le dice: yo soy un simple pastor, no soy nada más, soy un pastor. Él sabía muy bien quién era él, cuál era su función. ¿Sabe que a veces en la vida cristiana nosotros pensamos o queremos o creemos ser mucho más de lo que somos? Somos personas que el enemigo nos puede aplastar en cualquier momento. Somos simples personas, eso es lo que está diciendo ahí el texto. No solo él sabía cuál era su función, tu siervo, dice, era pastor de las ovejas de tu padre, pero fíjese lo que él le dice. No solo él sabía que su función era ser un simple pastor. ¿Cuál era su fortaleza? El mismo versículo lo sigue describiendo, dice, pero, dice el texto, versículo 34, tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre. Y aquí está su fortaleza. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. ¿Sabe que él tenía una fortaleza tremenda en Dios? Él sabía cuál era su fortaleza. Dios me ha ayudado a matar osos, leones, él lo he tomado de la quijada, los he dado vuelta. Imagínense a David detrás de un oso, de un león, porque quería hacer algo a las ovejas que él estaba cuidando. ¿Se da cuenta de la fortaleza que él tenía? Ahora, ¿de quién venía esa fortaleza? De Dios. ¿Cómo termina el versículo 36? Me encanta pensar eso. Después vamos a volver un poquito más acá, pero quédese con esto ahí en mente, porque dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Él dice, este filisteo incircunciso. ¿Sabe que hay un detalle importante en esta historia? Todo el mundo llamó a Goliat el gigante. David ni una sola vez llamó gigante a Goliat. ¿Sabe cómo lo llamó? Como lo dice este texto: filisteo incircunciso, alguien que estaba ofendiendo a Dios. Él sabía cuál era ese enemigo, la perspectiva correcta. ¿Quién era él? No importa quién soy yo. ¿Sabe qué es lo importante? Es saber quién es Dios. Yo puedo ser una persona totalmente insignificante, pero es Dios quien debe resaltar en mi vida, y es Dios quien me va a ayudar, es Dios quien va a hacer esa obra. ¿Quién era él? No solamente quién era él. Mire, David sabía quién era también su enemigo. Le acababa de describir eso, pero mire lo que dice el texto 26, versículo 26 del capítulo 17. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Cómo lo llamo otra vez? Un filisteo incircunciso. ¿Sabe quién es ese que está ahí? No es un gigante. Él le estaba diciendo, un pastor, a los soldados del rey. Él no es un gigante, es un filisteo incircunciso que está insultando a Dios. Eso es lo que él es. Ahí está el enemigo. Lo puede describir, lo puede ver, y a lo mejor ellos decían, pero mira cómo está vestido, tiene las poleas, tiene la armadura, pero es un filisteo incircunciso. Él sabía quién era su enemigo. David vio a un filisteo que estaba insultando a Dios. Eso es lo que vio David. A un filisteo que estaba insultando a Dios. David vio a un enemigo que podía ser derrotado.
David no vio a un gigante como todos los demás. Él dijo, hay un hombre que está insultando a Dios. Ahora fíjese que diferente la perspectiva que tenía Saúl. Saúl vio a un gigante de casi 3 metros. ¿Se acuerdan lo que le dice este gigante? Mide más de 3 metros y él le da la descripción. No solo vio eso, Saúl vio a un hombre que había sido guerrero desde su juventud. Así lo describe Saúl a Goliat. Un hombre de casi 3 metros, él ha sido guerrero desde su juventud. Pero miren la perspectiva que tenía David. Él es un filisteo incircunciso, está insultando a Dios. Es un hombre que puede ser derrotado, es una persona más. No tiene ninguna característica especial. Sabía quién era su enemigo. Ahora, cuando pensamos nosotros en el enemigo, debemos pensar esto. David vio a un blanco tan grande que para él era imposible errar. Cuando el rey le dice, pero es gigante, mejor, porque le voy a dar en cualquier parte, pero le voy a dar. Si es pequeñito es más difícil, pero es tan grande que le voy a dar y le voy a dar vuelta. David vio a un blanco tan grande que era imposible errar. Saúl vio a Goliat a la luz de sus propias debilidades. Él era un cobarde. Él era una persona que estaba lejos de Dios, que siempre hizo lo que él quiso, y a la luz de esas debilidades veía ese gigante que crecía, crecía, crecía. Imagínense el rey con toda su armadura, con todo su ejército. A David lo llevó Saúl y le puso su propia armadura. Él dijo, no necesito esto, porque Dios es el que va conmigo. La perspectiva correcta. ¿Cómo vemos nosotros al enemigo? ¿Cómo ve usted al enemigo? ¿Cómo está viendo al enemigo? Es importante saber que el enemigo está presente siempre. ¿Conocemos nosotros al enemigo? ¿Puede describir el enemigo que nosotros tenemos los creyentes? Mire, voy a saltarme eso. Quiero mostrarle cuáles son las características de nuestro enemigo. Mire cómo lo describe la Biblia en Juan 8:44. Busquen ahí Juan 8:44 para que veamos cómo describe al enemigo la Biblia. Lo describe como un mentiroso. Ahora fíjese la forma como el Señor Jesucristo le habla a los fariseos acá, en versículo 44 de Juan capítulo 8. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ese es nuestro enemigo, mentiroso. Y él va a querer que nosotros creamos una mentira. El enemigo es así, es mentiroso. No solo es mentiroso, mire lo que dice 2 Corintios 2:11, es maquinador. Mire el texto que utiliza ahí el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él es maquinador. Él está tramando cada día cómo hacernos daño, cómo hacer. Igual como el gigante Goliat. Todos los días iba, por 40 días iba e insultaba al pueblo de Israel. Él es maquinador. No solo es maquinador, él es maligno. Efesios 6, versículo 16. Mire cómo lo describe Pablo hablando ahí de la armadura del creyente. Efesios capítulo 6, versículo 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego de ¿quién? Del maligno. El maligno está siempre lanzando los dardos de fuego hacia nosotros y aparece muchas veces como ese tremendo gigante. ¿Sabe cuál era la perspectiva que tenía David? Él conocía quién era el enemigo. Por eso que él podía plantarse firme y decir, lo podemos derrotar, podemos hacer algo contra él, lo podemos mandar abajo. Porque conozco al enemigo, es mentiroso, es maquinador, es maligno, pero también es metódico. Miren lo que dice ahí en el mismo capítulo 6 de Efesios, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa palabra acechanza que utiliza ahí en el original es la palabra que nosotros conocemos como método. Y es lo que el diablo está haciendo, está tramando todos los días un método, es metódico. Y sabe que eso lo hace muy bien. Él tiene un plan perfecto y lo quiere llevar a cabo tal cual. El enemigo, en este caso, ¿cierto?, frente a David, se paró con estas mismas características. El blanco del enemigo es nuestra mente. Ahora, mire la perspectiva correcta que tenía David. David sabía primero
¿Quién era él? Yo soy un simple pastor de ovejas, una persona que el enemigo con su armadura me atraviesa y se acabó, pero sé cuál es mi fortaleza, sé que Dios está conmigo. No solo quién era él, sabía quién era su enemigo. Él podía describirlo perfectamente y él sabía que el enemigo que tenía delante de él no era un gigante, sino era un hombre que estaba insultando el nombre de Dios. Pero lo más importante, ¿sabe qué conocía David? Sabía quién era Dios para él. Y sabe que cuando nosotros estamos frente a una complicación, a una situación difícil, es cuando aparece quién es Dios para nosotros. Es cuando aparece ahí en medio de la dificultad ese tremendo gigante, es cuando aparece quién es Dios para nosotros. Mire quién era Dios para David. En 1 Samuel 17:37. Volvamos ahí a 1 Samuel 17, versículo 37. Mire lo que va diciendo el texto. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Sabe que David conocía a Dios de una forma muy especial? Él sabía quién era Dios para él. ¿Sabe que es tan importante conocer a Dios en nuestra vida, en las situaciones difíciles que vamos pasando? David conoció a Dios de esta forma, como un compañero, como un confidente, como un consuelo, pero también como un Dios confiable. ¿Sabe cuántas veces tiene que haber estado él solo ahí cuidando a los animales? Y el único compañero que tenía era Dios. La única compañía que tenía, por eso que lo conocía tan bien, por eso él podía pararse frente a ese gigante. No solo era un compañero, era un confidente, era la única persona a la que le podía derramar todo su corazón. Decirle, ¿sabes qué? Estas son mis debilidades, tuve temor cuando salí detrás del oso, tuve temor cuando sentía en la noche los leones alrededor. Un confidente. Dios debe ser eso para nosotros, no solo un confidente, un consuelo. Él se había convertido en el consuelo. Imagínense, todos los hermanos lo habían elegido para ir a la guerra y él tenía que cuidar las ovejas. Dios, Señor, estoy acá, y aprendió a estar solo con el Señor. Y muchas veces Dios nos hace pasar por esas situaciones para que aprendamos a conocer quién es Dios en nuestra vida o quién debe ser Dios en nuestra vida. Pero por sobre todo Él era un Dios confiable. Mire lo que dice ahí el texto que acabamos de leer, el 37. Dice, también de las garras del león y las garras del oso, Él también, Dios también me librará de la mano de este filisteo. Se había convertido en un Dios confiable. ¿Quién era Dios para él? Era esto en su vida. ¿Se da cuenta lo importante que debe ser Dios para nosotros para poder enfrentar esos enemigos? Cuando sabemos quién es Dios, tendremos la perspectiva correcta en la tentación. En Génesis capítulo 39, versículo 9. ¿Se acuerda cuando José está frente a la tentación? ¿Sabe que él tenía un concepto tan lindo de Dios, tan alto, que él no se preocupaba de que si él pecaba iba a ofender a las personas? Él dice ahí en el versículo 9 de Génesis capítulo 39, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Para él lo más importante era Dios. El conocer a Dios nos va a ayudar a tener la perspectiva correcta en la tentación. No solo en la tentación, en la tempestad. Mira, acompáñenme a ver un par de textos ahí en Hechos. Cuando Pablo está ahí en medio de la tempestad, y lo describe de una forma tan gráfica también ahí, versículo 27, ahí están en la tempestad, versículo 20 al 25, capítulo 27, versículo 20 al 25. Mire cómo va describiendo la tempestad. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Se ha sentido así alguna vez? ¿Se ha sentido así frente a un gigante que se está levantando? Miren el apóstol Pablo cómo se estaba sintiendo. Hemos perdido toda esperanza de salvarnos. Pero mire cómo sigue diciendo el relato. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave,
porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Conocer a Dios, sabe que cuando conozco a Dios, saber quién es Dios para mí, tal cual como lo conocía David, me va a ayudar frente a ese tremendo gigante. Yo no sé qué gigante está parado delante de usted, pero si usted no conoce a Dios, el gigante lo va a aplastar. Y eso es lo que Él quiere hacer, quiere aplastarnos, quiere borrarnos de la vida cristiana. Pero tenemos esta tremenda esperanza. Viene el apóstol Pablo en medio de la tempestad. Vino el ángel de Jehová, de quien soy y a quien sirvo. Confiaba en Dios. No solo él podía confiar en Dios, sino hacía a otras personas mostrar quién era Dios para su vida. En medio de la tempestad, en medio de la tentación, pero también la perspectiva correcta en el triunfo. Cuando los apóstoles estaban haciendo muchos milagros, prodigios, cosas maravillosas usados por el Señor, comenzando ahí la iglesia, miren lo que dice el capítulo 3, versículo 12. Viendo esto, Pedro, recién habían curado a una persona, a un cojo, y dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis. ¿Y saben lo que le está diciendo? Dice, después de que la gente quería alabarlos a ellos por lo que habían hecho, Él le dice: no somos nosotros, es Dios quien lo hace. Es Dios en medio del triunfo. A veces tenemos tantas cosas buenas que Dios está haciendo con nosotros y pensamos que por nuestras capacidades es Dios quien está haciendo todo. Y la perspectiva correcta debe estar en medio de la tentación, en medio de la tempestad, en medio del triunfo. David se manifestó en la vida privada, Dios se manifestó en la vida privada de David, por eso podía confiar que se manifestaría en su vida pública. ¿Sabe que la vida pública hace evidente quién es Dios para nosotros en la vida privada? No podemos cambiar ese orden de cosas. La vida pública hace evidente quién es Dios para nosotros en la vida privada. Le pregunto una vez más: ¿quién es Dios para usted? ¿Conoce a Dios? ¿Sabe quién es Dios? No, si Él es mi Salvador, lo conoce. ¿Sabe quién es Dios para su vida? ¿Conoce a Dios? ¿Sabe por qué el diablo va ganando tanta ventaja en nuestra vida? Porque no conocemos a Dios. Decimos conocer a Dios, pero no lo conocemos. ¿Y sabe cuándo se hace evidente? Cuando hay situaciones difíciles. Ahí aparece lo que somos. Ahí se muestra qué es lo que hay dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón. No importa lo que estemos pasando. ¿Sabe que cuando conocemos a Dios, Él se va a glorificar aún en lo más terrible que estemos pasando? Porque Él es Dios. Él está en su trono, no se ha movido de su trono, no se va a mover de su trono. Él está ahí esperando para ayudarnos. ¿Sabe que David tenía una confianza tan grande, tan especial en ese Dios maravilloso? Por eso nunca llamó a Goliat un gigante, porque nunca lo fue para él. Nunca fue un gigante para él. El Dios que él tenía sí era un gigante, pero no ese incircunciso, dice él, ese filisteo incircunciso. Podemos identificar cuál es el enemigo, podemos decir: esto es Dios para mí. Mire la perspectiva que tenía David. Esa es la perspectiva correcta. ¿Quién es más grande? ¿Se da cuenta que teniendo la perspectiva correcta vamos a actuar correctamente? Dios quiere que nosotros podamos atesorar en nuestro corazón esa perspectiva correcta. Mirar a Dios donde está. Cuando vemos a Dios arriba, sentado ahí arriba, vamos a ver que Él es el que tiene el control de todo lo que nos está pasando. Ahora, cuando nosotros tenemos esta perspectiva así, esto es lo que va a suceder. La perspectiva correcta puede mostrar que nuestros gigantes no son tan grandes como creíamos. No son tan grandes como creíamos. Así lo veía David a Goliat. Una persona que podía ser derrotado. Es tan grande que lo voy a dar en alguna parte y lo voy a derrotar.
Y eso es lo que debemos alentar en nuestro corazón, eso es lo que debemos animar en nuestro corazón cada día. Este texto tiene que grabárselo ahí en su corazón, tienen que memorizarlo, tenerlo en todos lados en su casa. Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Él sí es gigante. Y Él es el gigante que nos va a ayudar para vencer cualquier otra situación. No hay ningún gigante que nos pueda vencer, solo Él. ¿Se acuerda de la canción que cantaba Jessica? Él va adelante, Él va detrás, Él está a nuestro lado, Él está sobre nosotros. ¿Qué temeré lo que me pueda hacer el hombre?, decía el salmista. Si Él está con nosotros, le animo para que pueda buscar, conocer a Dios. A lo mejor le afecta tanto lo que está pasando porque no sabe quién es Dios. Aférrese a las promesas de Dios, aférrese a su palabra, aférrese a la persona de Dios para que lo conozca, búsquelo todos los días en oración, en comunión con la lectura bíblica, memorizando versículos, y se va a dar cuenta que podemos vencer el gigante que tengamos que enfrentar. Vamos a orar y agradecer a Dios. Incline su cabeza. Le pidió a Dios que hablara a su corazón, ¿verdad? Si Dios habló a su corazón, dígale: Señor, gracias por hablar a mi vida. Ayúdame para tener la perspectiva correcta. Muéstrame quién soy yo. No somos nadie. Él es todo. Tal vez tenemos que fortalecernos en Él, conocerlo más para saber cuáles son las fortalezas o en qué están nuestras fortalezas. Tal vez tiene que conocer al enemigo, identificarlo, decir: ese que está ahí al frente insultando todos los días es el enemigo que quiere destruir mi vida, quiere destruir mi familia, quiere destruir mis hijos. Tiene que conocerlo, tiene que saber cómo es, porque el enemigo es mentiroso, es maquinador, es maligno, es metódico. Él quiere hacer solamente el mal a su vida y a la iglesia. Pero por sobre todas las cosas, dígale: Señor, ayúdame a conocerte de verdad. Realmente quiero conocerte, quiero saber quién eres para poder vencer al gigante que me toque enfrentar. Gracias, Señor, por tu palabra hermosa que siempre nos anima, nos ayuda. Ayúdanos para conocerte. ¿Cuánto necesitamos conocerte más cada día? Ayúdanos para poder conocerte y fortalécenos para cuando venga el enemigo, cuando tengamos que enfrentar los gigantes, nos podamos aferrar a ti, nos podamos esconder detrás de ti y tú puedas pelear por nosotros. Gracias por los hermanos, por la iglesia. Bendíceles, ayúdales y guíales para que puedan ser grandes hombres y mujeres tuyos que peleen con tu poder al enemigo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias.